Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como ustedes saben, esta es pues la cuarta clase del tercer módulo en nuestra materia de ciencias naturales. Agradezco a cada uno por haberse conectado, ¿no? Y previo a esto, pues daré unas pequeñas indicaciones antes de iniciar con la clase. En esta última semana dejaré colgado en la plataforma el examen previo a su realización y también su actividad, ¿no? El tema de nuestra clase en esta semana, como ustedes van a poder ver aquí en la pantalla, es placas tectónicas dinámicas geológicas. Justamente, como he venido diciendo desde la primera clase, no trato solo de que el estudiante cumpla con su tarea y sea responsable, sino también de que el estudiante comprenda y adquiera nuevo conocimiento mediante la práctica, es decir, mediante la explicación de cada tema, ¿no? Previo a esto, como ustedes saben, voy a compartir en este momento nuevamente un video explicativo sobre cada tema que nosotros podemos ver con este tema de aquí, pero voy a ir poniendo pausas para poder ir explicándoles, ¿no? Justamente donde nos va a iniciar hablando acerca de las placas tectónicas, los tipos, los movimientos, el por qué se originan ciertos relieves, el por qué hay montañas, el por qué las olas del mar. Quiero que presten mucha atención, ¿no? Vamos a ir explicando cada tema. Las placas tectónicas o litosféricas son los bloques o fragmentos en los que está dividida la litosfera, que se desplazan arrastrados por el manto terrestre. Estas placas se han formado a partir del manto y reintegrado al mismo en un proceso constante desde los últimos 3.000 millones de años. La litosfera presenta varias docenas de placas tectónicas de diversa magnitud, y 8 de las más grandes son la euroasiática, africana, australiana, norteamericana, sudamericana, Nazca, pacífica y antártica. Estas placas se desplazan gracias a la dinámica del manto y la litosfera, por las corrientes de convección que genera el flujo térmico. La tensión del flujo del manto arrastra a la corteza rígida, la cual se resquebraja y separa formando las placas. Cuando las placas oceánicas se separan, emerge el magma, basalto fundido a la superficie, y se forma un nuevo fondo oceánico. Tipos de placas tectónicas. Las placas tectónicas son fundamentalmente de dos tipos, las oceánicas y las continentales, generándose por lo tanto. Ahorita acabamos de escuchar que existen dos tipos de placas tectónicas, ¿verdad? Justamente dos tipos. Es decir, que existe un sinfín, ya dependiendo del lugar en el que se sitúa, ¿verdad? Las placas tectónicas son fundamentalmente de dos tipos, las oceánicas y las continentales, generándose por lo tanto tres posibilidades de límites convergentes entre las placas. Estos son convergencia de placa continental contra una oceánica contra otra oceánica y una continental contra otra continental. Placas oceánicas. Están formadas por corteza oceánica, más densa que la corteza continental, y está constituida por silicatos de hierro y magnesio, rocas máficas. La corteza de estas placas es de menor espesor, 7 kilómetros en promedio, respecto a la corteza continental, y está siempre cubierta por aguas marinas. Placas continentales. La corteza continental está formada por silicato sodio, potasio y aluminio, rocas félsicas, siendo de menor densidad que la corteza oceánica. Es una placa con corteza más gruesa, alcanzando hasta 70 kilómetros de espesor en cordilleras montañosas. Se trata realmente de una placa mixta, en la que si bien predomina la corteza continental, también hay porciones oceánicas. Placas tectónicas del mundo. Tradicionalmente se reconocen 7 grandes placas tectónicas, que son la euroasiática, la africana, la australiana, la norteamericana, la sudamericana, la pacífica y la antártica. Asimismo, hay placas intermedias como la de Nazca,
la de Filipinas, la Coco y la del Caribe, y otras muy pequeñas. Algunas de pequeño tamaño son las de Anatolia y las del Egeo, y solo en el Pacífico Occidental se localizan más de 20 placas tectónicas pequeñas. A continuación se describen algunas de las placas tectónicas más importantes. Placa euroasiática. Esta placa tectónica incluye Europa, casi toda Asia, parte del Océano Atlántico Norte y del Ártico. De Asia se excluye Indostán, el sureste asiático y el extremo oriente de Siberia, Mongolia y China. Placa africana. Esta abarca el Atlántico Occidental y casi todo el continente africano, salvo su franja oriental que corresponde a las placas arábiga y somalí. Los límites de esta placa son divergentes en todo su perímetro, salvo en su contacto con la placa euroasiática, que es convergente. Placa australiana. Voy a apartarme un momentito de aquí y voy a retroceder a la diapositiva porque quiero mostrarles algo para que ustedes vayan comprendiendo, ¿no? En la explicación del video. En el video nos habla acerca de movimiento divergente, convergente y transformante. ¿Qué es eso? Es justamente lo que les voy a mostrar aquí en esta diapositiva. Miren ustedes allí en la pantalla. Tenemos tres imágenes. De las tres imágenes, ustedes pueden ver la primera donde dice límite divergente, límite transformante y límite convergente. ¿Qué es eso de ahí que ustedes ven ahí en la imagen? Son tres tipos de movimiento de las placas que tienen mucho que ver con lo que está explicando el video, porque como ustedes vieron allí existen un sinnúmero de placas tectónicas en diferentes partes y obviamente todas tienen diversos movimientos dependiendo del lugar en el que se encuentran, ¿verdad? Entonces vuelvo otra vez al video para que ustedes cuando vayan escuchando van a relacionarlo con los movimientos, ¿no? La placa tectónica australiana incluye a Australia, Nueva Zelanda y partes del Pacífico suroccidental. La placa australiana muestra límites divergentes al sur y al occidente, mientras que al norte y oriente sus límites son convergentes. Placa norteamericana. Incluye todo el subcontinente norteamericano hasta la península de Yucatán, Groenlandia, parte de Islandia, áreas del Atlántico norte occidental y del Ártico. Los límites de esta placa son divergentes a partir de la dorsal del Atlántico al oriente y convergente en el Pacífico. Placa sudamericana. Incluye el subcontinente del mismo nombre y presenta límites divergentes a partir de la dorsal atlántica, en tanto que del lado occidental muestra límites convergentes con la placa de Nazca, al suroeste con la Antártica y al norte interactúa con la placa Caribe. Placa pacífica. Es una placa oceánica con límites divergentes a partir de la dorsal del Pacífico separándola de la placa de Nazca. Por otra parte, al norte y al oeste tiene límites convergentes con la placa norteamericana, euroasiática, filipina y australiana. Placa antártica. Esta placa tectónica incluye toda la plataforma continental antártica y el océano del mismo nombre, con límites divergentes en su perímetro. Placa Nazca. Consiste en una placa oceánica que se subduce en la costa occidental de la placa sudamericana, convergencia, mientras que presenta divergencia por el norte con la placa Coco y por el sur con la Antártica. Por otra parte, al oeste diverge de la placa pacífica a partir de su dorsal, y su choque con la placa sudamericana dio origen a la cordillera de los Andes. Movimientos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas o fragmentos delimitados de la litosfera se mueven transportados por el movimiento de la astenosfera. Las corrientes de convección provocan el desplazamiento del material viscoso del manto, formando celdas de circulación. Justamente esta parte de aquí es lo que yo les digo, retrocedo un poquito también nuevamente y habla acerca de los movimientos, de los tres tipos de movimientos que yo les enseñé a ustedes en la diapositiva, donde me va a hablar acerca del movimiento convergente, divergente y transformante, que es muy importante conocerlos, ¿no? Es lo que da movimiento y origen, escuchen, ¿no?
De las placas tectónicas. Las placas tectónicas o fragmentos delimitados de la litosfera se mueven transportados por el movimiento de la astenosfera. Las corrientes de convección provocan el desplazamiento del material viscoso del manto, formando celdas de circulación. La cinta transportadora. El material del manto de la capa superior, astenosfera, a menor temperatura desciende empujando al material caliente de abajo. Este material más caliente es menos denso y asciende desplazando materia y provocando su desplazamiento horizontal, hasta enfriarse y volver a descender. Esta corriente de flujo viscoso del manto arrastra a las placas tectónicas formadas de material sólido. Litosfera. Nuevo fondo oceánico. Cuando las placas tectónicas se mueven, en los puntos de separación aflora el magma, basalto fundido, del interior del manto. Este basalto emergente crea nuevo fondo oceánico, empujando al viejo sustrato horizontalmente y la corteza se expande. Subducción. En la medida en que se expande el fondo oceánico, choca con las masas continentales. Como este fondo es más denso que la plataforma continental, se hunde debajo de esta, subducción, por lo que se funde y pasa a ser parte nuevamente del manto. De esta forma el material sigue el ciclo impulsado por la convección, y las placas tectónicas derivan por la superficie del planeta. La deriva continental. El movimiento del manto provocado por la convección y el de las placas tectónicas de la litosfera causa la deriva continental. Esto es el desplazamiento relativo de los continentes unos respecto de otros. Desde el origen de las placas tectónicas, hace cerca de 3.000 millones de años, estas se han fusionado y dividido en diversas oportunidades. Justamente esta parte de aquí es donde nos dice a nosotros el porqué de que los continentes estén separados. Justamente, quizás ustedes se preguntarán por qué los continentes se encuentran distantes, ¿no? Y justamente acerca de la base del movimiento de estas. La última gran confluencia de la mayor parte de las masas continentales ocurrió hace 300 millones de años con la formación del supercontinente Pangea. Luego, al proseguir los desplazamientos, Pangea se fragmentó nuevamente formando los actuales continentes, que siguen desplazándose. Consecuencias del movimiento de las placas. El movimiento de las Dejo de ver el video un momentito porque nos iba a decir justamente las consecuencias del movimiento de la misma y voy a mi diapositiva. Esa imagen que ustedes ven allí en la diapositiva son los procesos internos físicos que suceden que nosotros no lo vemos, no los vemos en muchas ocasiones, pero son aquellos procesos geológicos que suceden. Miren, por ejemplo, hablábamos acerca del movimiento de las placas, justamente, donde nos decía que estos de aquí generan pues el movimiento de acerca del magma, justamente, que es de la lava para ver las erupciones de los volcanes. Nos hablaba acerca de los mares, de los océanos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la expansión del mismo o el porqué del movimiento de las olas. También nos habla acerca del relieve, de por qué las formas de las montañas, del porqué de las montañas, ¿verdad? Más adelante también van a ver un video donde está nuestro planeta Tierra, aunque nosotros no lo vemos, está en constante movimiento y estas placas internas que nosotros no las podemos ver, también están en movimiento en diferentes puntos de nuestro planeta, pero nosotros no podemos observarla, pero es constante, ¿no? De pronto, aprovechando que es nuestra última tutoría de la materia, ¿alguien que desee leer este pequeño fragmento de la diapositiva? Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarle, Pedro, lo escuchamos. La fuerza invisible que configura nuestro entorno son las leyes de la física, como la gravedad, el magnetismo y la electricidad que actúan sobre la materia y la energía. Estas fuerzas son fundamentales para la existencia y la forma en que percibimos el mundo, aunque no podamos verla directamente.
Muchas gracias, perfecto. Justamente yo he dicho en muchas ocasiones que las materias se conectan una con la otra, ¿verdad? Que sí tienen conexión, que sí se complementan. Y pues aquí vemos, no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros hablábamos de los diferentes tipos de fuerza y nosotros decíamos que la fuerza no es la característica de un material, ¿verdad? Que por decirlo yo le digo, por ejemplo, a Jeremy, le puedo decir Jeremy o Marco, díganme una característica de la silla, no me va a decir la silla se mueve, ¿verdad? Porque para que haya fuerza, ¿qué debe haber? Debe haber interacción, ¿verdad? Debe haber un roce, ¿verdad? Entre dos movimientos, entre dos bases, ¿verdad? O dos cosas físicas para que haya fuerza. Y aquí ustedes donde ven que esto tiene mucha relación con el tema de hoy, ¿no? La imagen que está allí también nos habla acerca de las diferentes partes internas de nuestro planeta que nosotros no podemos verlas, pero están presentes, que viene desde la corteza y luego se despliega, ¿no? Ustedes ven aquí tres partes, miren. La que está interna, muy interna, la externa, la superior, ¿no? La interna que va con el núcleo interno, va con la parte sólida. La externa, después de la interna, es el núcleo externo que va con la parte líquida, es decir, que es la parte donde hay líquido, ¿no? Y luego de esto viene la corteza. La corteza, que es la parte más externa, ¿verdad? Es la que complementa y lleva mucho más allá. Por ejemplo, mire, de la corteza se despliega el manto y el manto se subdivide. ¿En qué? El manto se subdivide en litosfera y astenosfera, que ustedes lo van a ver en el video a qué se refiere, ¿no? Y luego de esto viene la corteza. Continúo y aquí tenemos nuevamente, ¿se han preguntado ustedes en algún momento qué son las placas tectónicas? ¿Alguna otra persona que esté allí y también desee pues hacer lectura en esta última tutoría? Ya continuamos y como les decía, las placas tectónicas. Voy a ir hablándolo despacio para que ustedes lo relacionen con el video que pudimos observar, ¿no? Las placas tectónicas son enormes fragmentos de la corteza terrestre que se desplazan lentamente sobre el manto. ¿Y cuál decíamos nosotros que es el manto? Voy a retroceder un poquito. Miren lo que ustedes ven aquí, ¿no? El manto. ¿No? Y aquí, ¿cuál podemos nosotros decir que es el manto en esta imagen? Justamente lo que yo estoy señalando aquí, no sé si ustedes pueden observar que lo estoy señalando con la flechita, es la parte que está justamente aquí de color como gris, como celeste, que no está señalado todavía, el manto. Es decir, que sobre eso se despliegan las placas tectónicas, ¿no? La Tierra está dividida en varias placas que encajan como un rompecabezas, es decir, que nuestro planeta no es un solo fragmento, no, sino que está dividida en varias placas. No se preocupe, Jeremy, gracias. Dice, estas placas pueden chocar, separarse o deslizarse. Y mire, ustedes pueden ver aquí que dice la palabra chocar, separarse o deslizarse, pero eso tiene un nombre que es este de aquí. Cuando habla de chocar, cuando habla específicamente de chocar, habla del movimiento o límite divergente. Cuando habla de separarse, habla de límite transformante. Y cuando habla de deslizarse, habla del movimiento o límite convergente. Es decir, que yo le pregunto a Jeremy, Jeremy, ¿cuál es el límite divergente? El límite divergente es cuando se chocan. ¿Cuál es el límite transformante, Pedro? Cuando se separan. ¿Y cuál es el límite transformante, Marco? Cuando se deslizan, ¿verdad? Continúo, vuelvo donde me encontraba, ¿no? Y decíamos, ¿no? Que estas placas que conforman el planeta Tierra y que encajan como un rompecabezas pueden chocar, separarse o deslizarse. Los movimientos de las placas tectónicas son los responsables de la formación de montañas, volcanes y océanos. También son justamente esta parte de aquí, miren, justo el video nos iba a decir cuáles son las causas de estos movimientos de las placas tectónicas, ¿verdad? Vuelvo otra vez nuevamente acá y vamos a ver cuáles son las causas, ¿no?
Nos quedamos justamente en esta parte que quería explicar. Movimiento de las placas. El movimiento de las placas tectónicas libera la energía del interior del planeta en los límites de las placas mecánicamente, terremotos, y térmicamente, volcanismo. A su vez, los desplazamientos, choques y fricciones modelan el relieve terrestre y oceánico. Actividad volcánica. El flujo térmico del manto y su circulación por convección empuja al magma o basalto fundido hacia la superficie, ocasionando las erupciones volcánicas. Estas, a su vez, causan catástrofes al expulsar lava, gases y partículas que contaminan el ambiente. Arcos de islas volcánicas y arcos volcánicos continentales. La convergencia de dos placas oceánicas puede producir cadenas de volcanes que al emerger originan arcos de islas. En la convergencia de una placa oceánica con una continental, se forman arcos volcánicos continentales, como por ejemplo, la faja volcánica transmexicana. Actividad sísmica. El choque de las placas tectónicas, y en especial los límites de transformación, causan movimientos sísmicos o terremotos. Algunos de ellos alcanzan gran magnitud y afectan negativamente al ser humano, destruyendo infraestructuras y provocando la muerte de personas. Dentro de las consecuencias, Si ustedes pudieron escuchar también ahí, ¿no? Quizás ustedes aquí encuentran la respuesta a aquellos sucesos que en diversos momentos pasan, ¿no? Acontecen y nosotros no encontramos una explicación para el mismo, ¿verdad? Por ejemplo, nos decía aquí que estos movimientos son los causantes de las erupciones volcánicas, de los terremotos, ¿verdad? Miren ustedes aquí, por ejemplo, aquí hay un movimiento, no sé si ustedes se acuerdan lo que les decía Antito. Si aquí se deslizan dos placas hacia abajo, ¿cómo se llamaba ese movimiento? Ese movimiento se llamaba movimiento transformador, es una placa tectónica que está haciendo un movimiento transformador, ¿verdad? Y que a su vez, pues provoca todo esto, ¿no? dando la muerte de personas. Dentro de las consecuencias de estos fenómenos están los maremotos o tsunamis, cuando el movimiento sísmico ocurre en el océano. Relieve de la Tierra. El movimiento e interacción de las placas tectónicas entre sí modela el relieve terrestre y de los fondos oceánicos. Las grandes cordilleras montañosas continentales, como los Andes y los Apalaches, son producto de la convergencia de placas tectónicas al producirse la subducción, y las de los Himalayas por abducción. A su vez, por equilibrio isostático o gravitacional, al elevarse un área, otra se conforma con una depresión o llanura. Los procesos diastróficos, como fallas, plegamientos y otros, son ocasionados por los movimientos de las placas tectónicas. Clima. La distribución de las masas continentales afecta el régimen de corrientes marinas y el clima mundial. Grandes masas continentales por la convergencia de placas forman interiores continentales más secos, afectando a su vez al ciclo del agua. De igual forma, las elevaciones montañosas producidas por los procesos de subducción y abducción afectan el régimen de vientos y distribución de las lluvias. Ya, entonces ustedes pudieron escuchar allí, pero ustedes pueden ver allá, ¿no? Desde sus espacios, la diapositiva, donde nos hablaba acerca de las consecuencias, de las causas de estos movimientos, ¿no? También causan, como dice la lectura aquí, en este tercer párrafo, los movimientos de las placas tectónicas son los responsables de la formación de montañas, volcanes y océanos. Es decir, que también causan terremotos y actividad volcánica en las zonas donde los mismos interactúan. Es decir, donde hay movimiento, causa esto, ¿no? Estas placas son fundamentales
para dar forma a la geografía y la dinámica de nuestro planeta. Es verdad. Es decir, que si estos movimientos no hubiesen, no hubiese la formación de relieves, no hubiese la formación de montañas, no hubiese la formación de los volcanes, ¿verdad? E incluso influye mucho en el clima, ¿no? Decíamos aquí que influye mucho en la formación de los continentes, océanos y también la distribución de los ecosistemas en la Tierra. Es decir, ¿a qué nosotros le llamábamos ecosistema? Ecosistema le llamábamos, como les dije en la clase, la primera clase, ¿no? A todo aquello vivo o inerte que conforma nuestro entorno. Continúo. Y ustedes pueden ver aquí, en esta imagen, donde está la subdivisión, la misma que fue similar a la primera, donde está el núcleo interno, el núcleo externo, el manto inferior y el manto superior, ¿no? De pronto, alguien nuevamente que desee participar en la lectura de este párrafo. Sí, la Tierra está dividida en placas tectónicas que son grandes fragmentos de la listósfera, la capa más externa de la Tierra que flotan sobre la astenósfera, una capa más blanda del manto. Estas placas se mueven constantemente, chocando, separándose o deslizándose, una junto a la otra, lo que causa fenómenos geológicos como terremotos, volcanes y formaciones de montaña. Muchas gracias, Pedro. En pocas palabras, como vuelvo y repito, que quede muy entendido. ¿Qué forma lo que nosotros vemos como los relieves, las montañas, los volcanes? El movimiento de las placas tectónicas. ¿Cuántos movimientos generan estas placas tectónicas? Tres movimientos. El divergente, el transformante y el convergente. Voy a explicarles, voy a compartirles solamente una parte pequeñita que este video me muestra cómo el planeta sin que nosotros veamos, se encuentra en constante movimiento y nosotros no lo podemos ver, ¿no? Justamente lo elegí porque me gustó para que ustedes lo puedan ver. Se los voy a compartir porque tengo aquí en mi plataforma, tengo 5 minutos, entonces los voy a aprovechar, ¿no? Comparto solamente un enlace, entonces lo aprovecho. Miren, ustedes allí, esos puntitos rojos, esos puntitos, esas líneas rojas, los puntitos verdes, ¿no? Es la relación del movimiento de las placas con el movimiento activo de cada uno, miren. Activo. Para entender un poco más a fondo la teoría de la tectónica de placas, debes conocer diversos términos geológicos. Uno de los principales son los bordes de placa. Como ya debes saber, las placas se mueven como unidades individuales, unas con respecto a las otras. Debido a este movimiento, la mayor interacción entre cada una de las placas se da en sus límites, o también conocidos como bordes de placa. El concepto de los bordes de placas tectónicas se relaciona directamente con los movimientos de las placas, y hasta ahora se Esto escuchen, esto aquí me va a explicar lo que les digo que va a ser justamente su tarea de la semana, donde ustedes van a investigar acerca de estos tres movimientos, pero quiero que lo vean aquí para que ustedes ya lo entiendan. conocen tres tipos de borde. Primero, los bordes divergentes. En este tipo de bordes las placas se separan, permitiendo el ascenso del material del manto hacia la superficie, generando así nuevo fondo oceánico. Por esto es por lo que también se les conoce como bordes constructivos. El siguiente tipo de borde son los bordes convergentes. En este caso, las placas se juntan y chocan una con respecto a la otra, generando que la más pesada descienda en dirección al manto terrestre para ser reabsorbida. Es por ello que a este tipo de bordes se le conoce también como bordes destructivos, ya que una parte de la litosfera se va a reciclar Es decir, que ¿cuál es el borde que provoca que haya erupciones de volcanes? El convergente, ¿verdad? en el manto. Y por último se tienen los bordes de placa transformantes. En este tipo de bordes las placas tectónicas se deslizan lateralmente una con respecto a la otra, donde no se construye ni se destruye litosfera. Por lo tanto, a este tipo de bordes también se les conoce como bordes pasivos. En este video solo te hablo de los movimientos. Ya, entonces ahí, ¿no? Ustedes pudieron ver cómo son los tres tipos de movimientos referente a los de la placa tectónica. Entonces, para ser muy breve, también quiero explicarles algo acerca del examen. Ya,
quiero que me presten mucha atención. Acabo de leer el mensaje justamente de Erlinda. Muchas gracias, comprendo, ¿no? Quizás a veces, incluido a mí, se me ha hecho difícil, ya sea por el ruido, por el internet, ¿no? Pero que quede claro que la virtualidad sí es sinónimo de aprendizaje dependiendo de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces los motivo para que sigan empeñosos. Les comparto. El examen, justamente, como esta es nuestra última tutoría, la semana que viene ustedes no van a tener clase. Siempre que termine un módulo, queda una semana libre para poder cumplir con sus tareas, pueden ponerse al día, inclusive hacer el examen. El examen va a ser un video muy pequeño donde ustedes van a hablar acerca de las palabras de su cuestionario, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro va a hacer su video y va a empezar saludando, explicando en qué curso se encuentra. Y él va a decir, voy a explicar el significado de las palabras de mi vocabulario. Ustedes pueden hacerlo a su gusto el video. Pueden decir que son palabras para su dialecto, ¿no? Y cuando empieza Pedro y dice, quiero decir que es la palabra microorganismo. Microorganismo, en pocas palabras, son bacterias, ¿verdad? Son microorganismos que no podemos ver a simple vista y necesitamos un microscopio para poderlos ver. Siguiente palabra. Entonces, así, ¿no? Usted no es que va a aprenderse de memoria. Por eso es que yo les venía diciendo a ustedes que ustedes tienen que las palabras tratar de que intuirlas y decirles que ustedes ya la conocen por el concepto que les pueden dar, ¿no? Eso en cuanto al examen. Ustedes lo van a publicar en cualquier red, van a hacerle una captura y esa captura es la que usted va a subir en la plataforma, pero a mí se me va a enviar el video, ¿no? Ya, y la tarea para esta semana es acerca de los tres movimientos de las placas tectónicas, qué es el límite divergente, qué es el límite transformante y qué es el límite convergente. Entonces me gustaría saber si hasta allí están claros, me gustaría saber si tienen alguna duda. Nuevamente agradezco a cada uno de ustedes que se han conectado en este módulo. Entonces me gustaría escuchar de pronto si tienen preguntas. También voy a leer por aquí el chat para poder responderles, ¿no? Me gustaría escucharles. ¿Está todo claro? Son palabras del vocabulario de lo que está de lo que hemos recibido la clase. Así es, estimado Pedro. Como yo les decía, si ustedes ven las diapositivas, yo no he puesto palabras, creo que puse una o dos, porque yo les decía a ustedes que yo voy a dejar que las palabras sean a consideración de ustedes. Es decir, Ah, ya. sí, ahí, ¿está bien? ¿Está claro? Sí. Sí, Ya, Sí, 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 lo correcto. entiendo. Ya, estimada Arlinda, un gusto saludarle. Entonces, tengo un minuto Ujú. aquí antes de que se acabe. Les voy a pedir que enciendan nuevamente su camarita, como les dije al principio. Gracias por la conexión, ¿no? Cuando tengan una duda, les pido mil disculpas si no les puedo responder enseguida en la plataforma, pero mientras yo puedo, ya que me desocupo, les voy respondiendo, ¿no? Entonces, enciendan un momentito su cámara desde que se me cierre la sesión. Muchas gracias por haberse conectado conmigo, ¿no? Yo sé que a veces es difícil, pero hacen todo lo posible, ¿no? Jeremy, Pedro, Erlinda, Marco, desde sus espacios, los motivos, pues a que, como les dije, todavía no se me va a cortar, como les dije al principio, la virtualidad sí genera conocimiento. Si alguien le dice a usted, no, que va a aprender porque es virtual, no, eso es erróneo, depende de cada persona. ¿No? De cada persona y como les dije, yo aprovecho que ustedes investiguen, que ustedes escuchen, a veces han de decir, es que no es mucha teoría, la profesora pasa hablando o hace preguntas y me hace participar, pero es que mediante la práctica también se aprende. Y es mejor darles una explicación del tema para que ustedes puedan comprender a que solo pasen leyendo. Entonces voy a tomar la fotito, ¿no? Cuento tres, uno, dos y tres. Perfecto. Que tengan un bendecido mes. Si tienen una duda, no olviden escribirme. Si es urgente, me llaman. ¿No? Que Muy pase. bien. El examen entonces sería el sábado 16. Así es, la semana que viene tienen libre y a la siguiente tienen clase con el otro módulo. Así que ya pueden ponerse al día en sus tareas. Muy bien, muy bien. Bendecido mes. Muchísimas gracias. Ah, Igualmente.